Bueno, ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estás? Les quiero presentar en este 12 Congreso Latinoamericano de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia al querido doctor Miguel Enrique Velázquez Velázquez. Él es de El Salvador y para nosotros es un honor realmente tenerlo dentro de los disertantes de este Congreso tan interdisciplinario y también tan latinoamericano y del Caribe. Él es doctor en Medicina y Cirugía. También es máster en Medicina Forense por la Universidad de Valencia, magíster en Toxicología por la Universidad de Sevilla, experto en Patología Forense y Criminalística por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, y ha realizado varios másteres en Administración, Desarrollo Organizacional, Derecho Laboral, Violencia de Género y Bioética. Con 26 años como médico forense del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, de la Corte Suprema de Justicia, ha realizado pericias en autopsias médico-legales, evaluación de menores, niños, niñas y adolescentes, delitos sexuales, femicidios, violencia intrafamiliar y demás relacionados con todo lo que nosotros trabajamos en nuestra querida Lampiona. También es jefe técnico normativo del Departamento Académico y Estadístico del Instituto de Medicina Legal de El Salvador. Tiene 19 años de dedicación a la docencia, tanto de pregrado y posgrado. También todo en las áreas de medicina legal, ciencias forenses. Ha organizado congresos. Nosotros tuvimos la suerte de conocerlo en el Congreso Mundial de Criminología y la verdad es que tiene un currículum tan impresionante que solamente me resta decir que es conferencista nacional e internacional, presidente de esta Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que también está auspiciando este congreso, cuyo logo ustedes pueden ver en nuestra página, y es de El Salvador y es miembro también de la Sociedad Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la Asociación Iberoamericana de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico y del Instituto Interamericano de Criminología Aplicada. Así que, doctor, realmente para nosotros es un honor y como decíamos recién también, es muy importante que a Latinoamérica, ¿no es cierto?, se una, se incluya, intercambie todo este conocimiento que usted tiene también, que no solamente ya veo que está realmente, digamos, conectado con Latinoamérica y con Iberoamérica también, y que para nosotros es un honor que pueda darnos este conocimiento en este congreso y puntualmente también esta adhesión de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses de El Salvador esté con nosotros, con Alampionaz, en este congreso. bueno, gracias. La verdad que creo que voy a quitar muchas mentiras que aparecen ahí en la hoja de vida porque de repente se oye un poco largo, pero lo más importante es agradecemos la invitación, agradecemos la oportunidad de llevar a América Latina, ¿verdad?, el tema, una perspectiva de la pericia médico-legal en el campo de materia penal juvenil. Agradecemos a la MAF, ¿verdad?, la invitación, Marilina, definitivamente agradecemos como asociación, como país, ¿verdad?, brindar esta oportunidad. Igual, para quienes quieran compartir los conocimientos de la parte forense y conocer un poco más del Salvador, pues ahí están algunas en esta lámina, primera lámina, está precisamente nuestras redes donde nos pueden ubicar. Y luego, reducido un par de mentiras que decía Marilina en mi presentación, ¿verdad?, ahí para iniciar un poco la charla. Y es que el punto más importante es que tenemos que considerar, por ejemplo, cuando trabajamos con menores. Recordemos que trabajar con menores, con niñez, adolescencia, es importante definir en primer lugar que vamos a tener desde la perspectiva médico-legal, desde la perspectiva forense, el componente de que o van a ser víctimas o van a ser victimarios. Y desde ese momento tenemos que tener un bagaje de dónde, claro, médico-legalmente, y ahí con los amigos y colegas, por ejemplo, de Buenos Aires, con los médicos forenses del Instituto de la Corte Suprema, tenemos el componente de poder decir, bueno, nosotros al final, todo lo que ustedes pueden ver acá en esta lámina, todas las modalidades delictivas donde pueden participar menores, porque hay que considerar que el universo cambia y nosotros nos tenemos que adaptar, tanto los peritos, a los cambios de la ley para que podamos contribuir hacia el derecho, hacia la justicia, hacia la parte restaurativa, la restitución de derechos de la sociedad y proteger
en este caso a la niñez, a la adolescencia, a la familia. Recordemos un punto importante y quiero comenzar precisamente con esta lámina con diferentes modalidades delictivas, porque lo que sucede hoy en día, y que conste, ¿no? Vamos a hablar puntualmente de algo que son las realidades de cada país. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el estándar de aspectos sobre niñez, adolescencia y familia suelen ser más o menos estándar en todas las sociedades. Para eso están la Convención de los Derechos de la Niñez, la Convención de los Derechos de la Mujer, la Convención de Derechos Humanos, en fin, todos estos que nos van a permitir tener un estándar. Pero lo que sucede es que una cosa es la realidad de la ley y lo que está plasmado en el papel, y otra cosa es la realidad de lo que nosotros podemos observar en nuestros propios países. ¿Qué es lo que cambia? El Triángulo Norte en Centroamérica, muy violento, la realidad de la juventud es muy diferente a la realidad probablemente de Sudamérica, del Cono Sur, de países que son un poco mejor, aunque tienen las mismas dificultades económicas, con más o menores presupuestos, con más o menores recursos, con una distribución de la riqueza que unos dicen que no es buena, otros dicen que es suficiente, en fin, cosas de hasta de políticos y de otra naturaleza que no tiene que ver con los que somos técnicos y peritos, pero nos afecta como ciudadanía. Dicho esto, es importante mencionarles que en el caso de El Salvador, la evolución de la modalidad delictiva y muy probablemente a nivel mundial o a nivel latinoamericano, se da la siguiente situación. Como las penas son menores en el caso de la ley penal juvenil, pues utilizan menores precisamente, corrompen menores para cometer estos hechos delictivos. Y entonces, no solo desde el punto de vista de una víctima, sino que de un victimario, entramos en el proceso de valoración cuando más adelante veamos los aspectos de la edad. Las personas sujetas a nuestra ley penal juvenil, que probablemente sea un estándar en América Latina, es personas mayores de 12 años de edad y menores de 18. Los menores entre 16 y 18, ¿verdad? Se les atribuye una responsabilidad como actores o partícipes de la infracción penal y se aplicarán las medidas establecidas en la presente ley. Pero cuando se trata de menores entre 12 y 16, también se verán elementos que establecerán esta ley mediante procedimiento regulado. Pero por otro lado, si es menor de 12 años, el juez de menores se declara no competente, por supuesto, y entonces refiere al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor para su protección integral, tratando de garantizar a los menores de 12 años. Pero aquí entonces, dado que estoy participando en un congreso que su vertiente tiene que ver mucho con la judicatura, les pregunto y les dejo esta inquietud. ¿Valoramos la edad biológica o valoramos la madurez mental? ¿Será el punto de comprender? Y aquí es donde vienen las discusiones o a veces discrepancias que se puedan dar entre la norma jurídica y la parte científica, ¿verdad? Por el hecho de decir, bueno, ¿será que un menor tiene el conocimiento y la parte cognitiva? Fue víctima, por ejemplo, si hablamos del apego, que al final lo menciono al final de la presentación, cuando estamos pensando en un componente relacionado con la violencia, si me crío, me formo en un medio de violencia, ¿qué va a suceder después de esto? Pues precisamente para eso, cuando está esta ley nos define el menor de edad, que la Convención de Derechos Humanos de la Niñez establece claramente que niñez es abajo de 18 años, vamos a ver cómo interactúa la parte pericial. Pero siempre, en honor a la academia, vamos a tratar de hacer pequeñas diferencias para luego unir las diferentes áreas que nos ayuda a producir esta información. Veamos que las ciencias forenses en general es el conjunto de disciplinas que analizan y auxilian al derecho, mejor dicho, y que investigan, procesan y analizan diferentes elementos que pueden constituir prueba. ¿Qué es lo que puede constituir prueba? Cualquier cosa, no que se nos ocurra. Para eso está definido aquello que se llama criterio evidencial. Y eso, con el criterio evidencial, permite que seamos más acuciosos en qué le vamos a dejar. Esto es equivalente cuando usted hace una consulta médica y entonces usted llega por una faringoamigdalitis, pero el médico le dice, le vamos a dejar un general de heces. Y entonces dice usted, ¿pero para qué un general de heces si mi problema es a nivel de la faringe, de la garganta? Es precisamente el criterio evidencial lo que nos está orientando a decir, mire, tratémonos de ubicar para la investigación de algo en un segmento especial. Si acaso fuera necesario y tiene una explicación razonable, pues entonces vamos a completar. No se trata de poner
un cheque en toda una lista de exámenes solo por dejar una cantidad de exámenes. Entonces es importante porque también el perito que le va a ayudar a ustedes a analizar la violencia de los derechos al menor, a la niñez, a la adolescencia, o ayudar a investigar un hecho en donde está involucrado un menor, va a permitir que estemos más concentrados en elementos, en esos elementos que dicen que pueden constituir prueba. Recordemos un ejercicio bien práctico que siempre lo menciono en mis clases, y es el hecho siguiente. Cuando nosotros hablamos en un mundo globalizado, vamos a decir lo siguiente. Nosotros, los peritos, la investigación, somos productores. ¿Productores de qué? De un producto, valga el circunloquio, que se llama prueba. ¿Quiénes son los vendedores? El acusador o fiscalía o querellante, que así les mencionan acá en El Salvador, o el defensor público o el defensor. Ellos van a vender una hipótesis. ¿Cuál es su producto? La hipótesis. ¿Y quién es el cliente final? El juez, el magistrado, el que va a analizar el producto que le están vendiendo, y el que venda mejor, el que tenga mejores cualidades, el que tenga más garantías de calidad, el que tenga mejores elementos, mejores características del producto, es el que el juez y el magistrado, utilizando la sana crítica, va a decidir que este es el que me gusta. Por eso es importante que cuando hablamos de ciencia forense y de criterio evidencial, tratemos como un embudo de hacer priorizar qué vamos a solicitar. No se trata de tener una cantidad y decir, me voy a llevar todo lo que encuentro en una casa para hacerle un análisis, ¿no? Y por eso precisamente las ciencias forenses se nutren de la medicina forense o medicina legal, de la criminología, que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo en todo este congreso, y la criminalística. Y ahí están las tres grandes vertientes. La criminalística es un elemento más práctico, ¿verdad? Igual que la medicina legal y todas sus áreas. Déjenme decirles que dentro, de una manera injusta, dentro de la medicina legal están todas las profesiones, y dentro de la criminalística están las partes técnicas, como bueno, en El Salvador no hay mucha licenciatura y en Centroamérica tampoco mucho, de criminalística, balística, dactiloscopía, reconstrucción, documentoscopía. No hay mucho nivel profesional, sino que es a nivel policial y técnico. Y la criminología, que se nutre y que tiene que ver con la parte forense, cuando es criminología forense, por supuesto, en el componente de comprender el delito, comprender a la víctima, comprender a la sociedad. Y entonces los patrones culturales de cada uno de nuestros lugares donde vivimos van a tener una incidencia importante. En ese sentido es importante mencionar que la criminología, aparte del derecho penal y el derecho penitenciario, que es la parte normática, la medida de la pena. ¿Saben cuándo entendí yo que era la medida de la pena? Cuando en una sanción, en un castigo para mis hijos, les quitaba la televisión, o les quitaba el celular, o les quitaba la consola de juegos, el celular, las salidas y todo. Y entonces me decía mi señora, hijo, no les quites todo. Ah, eso es la medida de la pena, ¿no? ¿Qué tanto le vamos a aplicar de pena para cada tipo de delito? Entonces, eso tiene que ver con ese componente del derecho, pero el elemento conductual. Entendemos cuando la criminología interpreta precisamente si el menor es capaz de entender a los 12 años, a los 15 años, a los 10 años, a los 18 años. Por supuesto, muchos estudios dirán que sí, otros estudios no han dicho que no, y algunos dirán que sí. Todo depende, y esto tiene que ver mucho con lo siguiente, y dependerá de las relaciones y del entorno en que este menor creció. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hace un par de años, en El Salvador se da una situación donde unos pandilleros están haciendo casi un ritual porque van a descuartizar a alguien que ya mataron. ¿Sí? Son menores. Los mareros, los pandilleros, están como en un campo ahí y han llevado a su víctima, ahí la asesinan y de ahí deciden descuartizarla. Pero lo que sucede es que lo hacen cerca de donde viven más de alguno. Y uno de los pandilleros llama a sus hermanitos de 4 años y 8 años con la escena de la muerte ahí. Y le dice, anda, tráeme el machete. Y entonces ellos van a traer el machete a la casa y van caminando, arrastrando el machete, haciendo el ruido del metal que se hace por la tierra, por las piedras, que ya lo habrán escuchado muchos de ustedes. Y entonces entrega el machete a su hermano y observa
cuando empieza el marero a cortar. Entonces, estos elementos se vuelven complicados para ese menor. El otro ya está grande, ya aprendió. Y si lo vemos desde un enfoque, todo depende. Yo me hago una pregunta siempre, y por supuesto esto no quiere decir que define mi manera de pensar, pero en el caso de El Salvador, un pandillero que ya asesinó a los 15 años, a los 16 años, a 5 personas, pregunto yo, ¿entenderá lo que es el derecho a la vida, lo que es el principio de la vida, el principio de respeto a la vida? ¿Lo entenderá? ¿Lo irá a comprender después de que le apliquen 15 años, que es la máxima pena que se establece en El Salvador para menores? ¿O no? ¿Podremos hacer la resocialización, perdón, o la reinserción? Me disculpan que siempre los términos más actualizados se me escapan. ¿Será? Y entonces es importante poder decir que estos procesos de investigación, con la tendencia de la realidad en el país, donde tenemos una población penitenciaria arriba de los 35.000 personas en nuestras cárceles, tenemos una alta población, pero por otro lado tenemos que se considera estadísticamente hace un par de años que teníamos 60.000 pandilleros, pero estos pandilleros, si hacen extorsión, si viven del delito, quiere decir que si cada uno pertenece a una familia, hoy multiplíquelo por un promedio de 5, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas de 6 millones de habitantes que viven en El Salvador se podrán dedicar a algún tipo de modalidad delictiva donde hay menores involucrados en esto que comentamos? ¿Sí? Eso es importante hacer una referencia. Pero ¿dónde entramos nosotros? Porque pareciera que estuviéramos haciendo una reflexión y no es mi competencia realmente entrar en esos elementos, pero es interesante hacer desde el punto de vista conductual, analítico, de la mentalidad del menor, en dónde puede estar ubicado para rescatarlo o para protegerlo. Ambas cosas es lo mismo. Entonces entramos a la parte forense y siempre vamos a ver, fíjense bien, entre todo este proceso, siempre por un delito hay una víctima y hay un victimario. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros los peritos para hacer la evaluación médico-legal, la evaluación psiquiátrica, la evaluación psicológica? ¿Qué elementos vamos a tener? ¿Estoy yo prejuiciado en mi sociedad contra los menores porque son delincuentes? ¿Va a incidir el perito en Buenos Aires, por ejemplo, o en Madrid, o en Bogotá, o en Lima, o en Washington, como hablábamos hoy temprano, sobre el hecho de que sea menor o no es menor de edad? Y entonces, aquí es donde nos pide a nosotros la Ley Penal Juvenil, en el artículo 26, que debemos de establecer la edad. Pero fíjense que esto es bien interesante. Edad no es una función matemática. La edad no deja de ser ciencia. La edad es biológica. La edad que vamos a establecer tiene que ver con desarrollo odontológico, con desarrollo del vello corporal, con desarrollo de la corpulencia, con los factores genéticos de las personas. Y entonces, ¿de qué va a depender cuando a mí me dicen, por ejemplo, porque Fiscalía nos ha llegado a solicitar que establezca el peritaje de edad, pero quieren una edad, o sea, que diga que tiene 15, 16, 17, o en todo caso de 18 en adelante? Y claro, aquí lo menciona que si no se puede certificar por partida de esclarecimiento, nos piden un dictamen pericial efectuado por un médico forense de nuestro instituto. Pero imagínense entonces cómo vamos a establecer nosotros una edad si eso se establece por rango. A ver, díganme todos los que van a estar escuchando, están escuchando, mejor dicho, esta presentación, si todos a la edad que tienen surgidas todas sus muelas cordales, los terceros los terceros molares, o las famosas muelas del juicio que les decimos aquí en El Salvador también. Son las últimas, son las terceras. Todo, yo no lo tengo. Por tanto, debo de estar tiernito. Acuérdense, juventud es todo aquel que tiene mi edad o menos. Entonces, resulta que cuando hablamos de esto, debemos de comprender en un momento determinado precisamente el alcance del peritaje. Y si se fijan, también puede establecerlo 2 médicos. Pero desde el punto de vista biológico, y si yo tengo que examinar la parte odontológica, y si tengo que examinar hasta el vello púbico, ¿qué sucede, por ejemplo, con las areolas, verdad? En los senos o mamas de la mujer, con el pezón. ¿Eso se oscurece? Por el uso, por la lactancia. Eso se oscurece
por la relación sexual, por la estimulación se va oscureciendo, sobre todo por la lactancia, ¿verdad? Antes, a la edad, menores de edad, rosaditos, bonitos, lo que ustedes quieran, pero después cambian y se hacen más oscuros. Pero ¿qué tal si la menor de edad ya es mamá y ya dio de lactar, ya dio de mamar a un menor? Entonces, el perfil de lo que uno puede ver o el perfil odontológico no es tan exacto. Entonces es importante valorar esos elementos a la hora de que se pide un peritaje de edad. Y por supuesto, tal como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Si es mayor de edad, pasará al sistema penal normal, y si es menor de 12 años, pues se suspenderá el procedimiento, pero eso nosotros no lo hacemos, sino que será en su momento las autoridades judiciales. Y así podemos tener menores, ¿verdad?, de diferentes desarrollos pondoestaturales, es decir, talla, corpulencia, hombres y mujeres. En mi caso, hemos tenido casos de agresión sexual en jovencitas que llegan y son más altas que uno, parecen mujeres y parecen mayores, pero cuando uno les pregunta o llegan acompañadas, la edad son 14, 15 años. ¿Qué factores genéticos incidieron? Y entonces, de manera corporal, biológica, su edad es mucho mayor. Y aquí es donde viene la pericia, no solo hablando, porque hasta ahorita habíamos hablado de procesos de investigación, sobre todo cuando lo orientábamos a elementos de que haya un victimario, como es este caso, ¿verdad? Que ellos están ahí por ser victimarios. Pero hoy hablamos de la víctima. ¿Qué pasa con la agresión sexual en los menores, niños o niñas? ¿Qué pasa con el corruptor? Porque también no solo vamos a pensar en la agresión sexual como el acto de la violación o el estupro u otros tipos de agresiones, sino en el contexto de cómo se da. Otro ejemplo, hace unos años un colega, psiquiatra, ¿verdad?, establece una relación con una menor de edad. Relación, por supuesto, a través de favores sexuales, a partir de los 16 años aproximadamente en adelante. Fíjense qué interesante esto. Y entonces vimos que se da ya conociendo toda la historia, el psiquiatra empieza a tener una relación. Primero la conoce, se le acerca, establece la relación y pues probablemente le dice que a través de un intercambio de sexo, tratando de establecer una relación casi que convencional, él empieza corrupto y corruptor, ¿verdad? O mejor dicho, el corruptor, no corrupto, a sufragarle gastos económicamente. Y claro, siendo la persona de escasos recursos, pues definitivamente el dinero lo necesitaba. Muy bien. Pasaron los 16 años, pasaron los 17 años, y digamos que la vinculación gradualmente, él con familia o con su vida por aparte, nada de establecer un vínculo, una convivencia, no, eran encuentros fortuitos. Y él sufragando gastos, ayudando, lo que ustedes quieran, a cambio, por supuesto, de favores sexuales, ¿verdad? Veámoslo así. Y me disculpo si de repente utilizo algún término que no sea el más idóneo o el más correcto, pero para hablarlo de manera coloquial. Entonces, surge la situación donde ella supera los 18 años de edad, ojo, llega a los 18 años de edad, y después de 2 años quizás ya él establece una empatía, una relación más profunda, y en una ocasión la va a dejar hasta su casa porque no la iba a dejar. Esa vez que fue a su casa, que vivía en una zona muy populosa y con alta incidencia de maras, ese día ya no regresó. Y fue encontrado 12 horas después, asesinado en un cañal, ¿verdad? En un predio baldío donde habían siembras de caña, entre la capital y una ciudad aledaña a la capital. Las noticias del periódico fueron que la menor era la mala y había asesinado al médico. Yo no estoy diciendo si ella fuera buena o mala, pero el manejo de la noticia no vio la vulnerabilidad cuando él estableció la relación y lo que sucedió previamente en esa relación cuando ella era menor de edad. Tuvimos una capacitación para periodistas para enseñarles, claro, hay que ver si duró, ¿verdad?, para enseñarles a dar noticias que involucraran a menores. Aunque el menor fuera imputable del delito o partícipe de un delito, también había que darle el enfoque del menor, porque literalmente lo trataban como que era un adulto. Las pericias en maltrato físico, lesiones, el maltrato psicológico, establecer si hay, las corrientes modernas hablan de que ya no es necesario el maltrato físico, que hay que hablar
El maltrato psicológico, ¿verdad? Minimizar al menor, hacerlo ver como nada, decir que no es capaz. El maltrato médico, que me dolió encontrarlo, por supuesto, cuando los médicos hacen cualquier tipo de condición para justificar o evidenciar cualquier tipo de condición que vaya en contra de los derechos físicos o psicológicos de un menor. El abandono, el infanticidio, que es después de las primeras 24 horas hasta el primer año, menos de los 12 meses, y el neonaticidio, que está en relación a las primeras 24 horas. Algunas estadísticas, fíjense bien que es simbólico en El Salvador para el año 2019, tenemos las estadísticas de agresión sexual en menores de edad. Fíjense que el número mayor está en los menores de 0 a 11 años y de 12 a 17 años. Si ustedes hacen la sumatoria de casi 3.000 casos, 2.000 casos están en ese rango de edad. Y que conste, estos son los peritajes realizados en el Instituto de Medicina Legal y lo no denunciable. Y los casos de niñas y adolescentes embarazadas que llegan al Sistema Nacional de Salud y que solo son abordados desde el punto de vista del embarazo en menores, pero que no hay un proceso judicial como tal y que no se deriva o que no se sabe o que no presentan. Entonces, ¿cuántos casos más hay? Porque de esos hay muchos. Y aquí solo estamos hablando de las evaluaciones de agresión sexual por rangos de edad que vimos el 2019. Ahí nos falta un dato de ese año todavía, ¿verdad? Pero que está en el 2019. Y hoy vamos con el tema de los homicidios en general. Hombre, miren, cuando yo estaba en el Instituto de Medicina Legal, bueno, estoy en el Instituto de Medicina Legal, vean el titular de este periódico. Sí, los homicidios, la mayor población de homicidios es de los 15 a los 25 años. Ese es el rango, el grupo etario que más muere asesinado en este país. ¿Y por qué? Porque precisamente el fenómeno de las maras azota más a la juventud. Y entre la renta, entre las vendetas ajustar cuentas, entre el narcomenudeo, entre el crimen organizado, entre la territorialidad, es el grupo etario, sobre todo de 15 a 25, y en este caso de 15 a 18 o 17 y centavitos, que sufren la tasa mayor de homicidios en el país, sobre todo numéricamente, ¿verdad? Habrá que ver. Y luego tenemos cómo aprecian, esta lámina me salió un poco borrosa, los adolescentes el maltrato. Fíjense bien, el mayor porcentaje es el abandono psicológico, el abuso psicológico, perdón. El otro elemento es el maltrato físico. El otro componente es la negligencia y por último la alienación parental. Aquí podemos ver el tema de personas desaparecidas en un segmento del año 2018, de enero a agosto, reportado por la Policía Nacional Civil. Miren cuál es el segmento donde se ubica la segunda cantidad de personas desaparecidas. Si vemos que son 1.000, prácticamente entre los 25 y los 219 es el 25% que son menores. Y que conste que esto que está en esta estadística es de los que son reportados como personas desaparecidas. Les voy a hacer una pregunta con el tema de personas desaparecidas. En el caso de El Salvador, de las maras, y perdón, por favor, me avisan si me estoy pasando del tiempo, en el hecho de investigar, porque nosotros investigamos, encontramos cuerpos, identificamos y hacemos los peritajes relacionados a los aspectos que les mencioné, de abuso sexual, homicidio, maltrato psicológico. Solo pedirles que me indiquen si el tiempo se me acorta, pero decir... No, tienes todo el tiempo que quieras porque es un video, así que te queremos aprovechar, no hay problema. Gracias, muy amable. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? 25% de los desaparecidos reportados, no en el año completo, que conste, ¿verdad? Sino en los primeros 3 trimestres, prácticamente, de enero a agosto. Y entonces, eso es de lo reportado, pero ¿qué sucede con lo que no se reporta? Y era la pregunta que les iba a hacer. Si ustedes fueran padres de alguien que saben que es un marero, que es un delincuente, pregunto, si saben que desapareció porque probablemente lo mataron por ser marero y andar metido en cosas así, ¿qué tanto irían a la policía a denunciarlo?
Porque lo que sucede, por lo menos acá, es que cuando usted denuncia eso, como la familia vive de ese pandillero muchas veces, entonces también se vuelve sujeto de investigación. Entonces, ¿lo irá a denunciar? Entonces, por eso a veces tenemos nosotros medicina legal, otros datos. Eso sí se los voy a deber en esta oportunidad, ya que no los tengo, pero por ejemplo, la hipótesis es la siguiente. Quien va a poner denuncia a fiscalía no suele ser el mismo que va a buscar a su ser desaparecido a medicina legal, a la morgue. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nosotros no investigamos personas desaparecidas, sino que recibimos reportes nada más para buscarlos en las morgues, para hacer el cruce con los ingresos de cadáveres, con los ingresos de personas no identificadas. Desde ese concepto es que nosotros vamos a establecer estos elementos para poder hacer ese análisis. Los medios probatorios, nosotros como ente auxiliar pasamos, el procedimiento será admisible por los medios probatorios regulados por el Código Penal, es lo que establece procesal penal, nuestra ley penal juvenil. La valoración de la prueba siempre será a través de la sana crítica. Antes el sistema inquisitivo establecía que eran la íntima convicción, prueba tasada y la sana crítica. Hoy eso se redujo en la oralidad, que la vivimos desde el 22 de abril de 1998, establece la sana crítica como elemento de valoración de la prueba científica, ¿verdad? Y vean los jóvenes, ¿no? Estos son jóvenes, menores de edad, ¿sí? Y bueno, la fiscalía, que será la que hace las investigaciones, se auxiliará de todos los elementos importantes para hacer la investigación, dirige la investigación, tiene la dirección funcional, es el término que se utiliza, ¿verdad? Y debemos de apoyarla en todo lo que nos sea solicitado, por supuesto dentro del marco de nuestras competencias, ¿sí? Y entonces vemos cómo precisamente tenemos esa condición en el caso de menores, cómo los procesos de investigación se van nutriendo. Y aquí quiero hablar brevemente del componente de la investigación forense, ¿verdad? Los objetivos de la ciencia forense es estudiar los indicios que produce la comisión de hecho, en una comisión de un hecho, pero esos indicios, fíjense bien, nos va a definir. Cuando hablamos de un menor víctima o un menor victimario, tenemos que primero identificar que existe precisamente un hecho delictivo. Segundo, tratar de reconstruirlo. ¿Cómo sabemos cómo fue la dinámica donde yo me agaché precisamente para pelear y defenderme y meter las manos y tener lesiones en mi cuerpo como víctima o intercambiar y dejar evidencia circunstancial en el cuerpo de la víctima yo como victimario? Y eso aplica también para los menores de edad. Entonces, fíjense, demostrar que existe y luego tratar de reconstruirlo con lo que ha participado de objetos y ver cómo fueron las circunstancias. ¿Será que un menor, cómo podemos ver esta imagen en el contexto de que un menor haga perfectamente todo esto? ¿Cuál es la capacidad en un momento determinado? ¿Verdad? Y otro elemento importante en la víctima menor de edad, aportar evidencias técnicas, sistemáticas para la identificación. ¿Qué pasa si es un estudiante, deportista, músico, que le guste el arte, que estudia y de repente, desaparece? De repente es asesinado. En el proceso de investigación debemos de indagar precisamente por qué lo asesinaron. ¿Qué error hubo en ese asesinato? ¿Hubo una confusión en ese asesinato? Entonces, esos son elementos para a la hora de identificar a la víctima. Si yo voy a hacer una investigación retrospectiva, porque yo llego a una escena y encuentro el cuerpo, esto, bueno, para todos ustedes es más que trillado y común en el ámbito judicial. Llego y encuentro, entonces, ¿qué tengo que ver? Bueno, un cuerpo, sí, pero ¿cómo sé que voy a investigar qué cosa de este cuerpo? El otro elemento importante, ¿verdad? Dependiendo de el modus operandi, y este es un modus operandi que se estableció en un sector fuera de la capital, pero aledaño, en donde los cuerpos los dejaban así. Entonces, ese modus operandi me va a identificar a la clica se llaman los grupos de las maras, ¿verdad? Digamos que la mara son dos en términos generales, hay más, pero son dos grandes maras, la mara salvatrucha y la MST y la mara 13, ¿verdad? Entonces, estos dos grupos tienen sus grupitos y estos se llaman clicas. Entonces, la policía sabe quiénes operan en determinado sector. Y ahí es donde vamos viendo por la modalidad, del tipo de homicidio, del tipo de manera de matarlo, de asesinar a la persona, esa condición. Y luego también el tema de la víctima, si es alguien de bien, digámoslo así, se oye un poco mal, pues también identificarlo. Aportar evidencias para la identificación de los presuntos autores, claro. ¿Acaso como menores no les gustaría a ustedes saber, bueno, quién fue el que cometió, en el caso que les conté, quién asesinó y quién estaba descuartizando, desmembrando, separando el cuerpo en partes como esto de acá?
Y la pregunta del millón es, ¿creen ustedes cuál es el concepto cuando un menor, porque esto fue un menor, el que participa en dejar este mensaje en una plaza central, casi como la de Mayo de ustedes, la avenida donde está el obelisco, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí la dejó en esta mochila, miren, aquí en esta banca, ¿sí? En esto, ¿ven? Y después encontramos otros segmentos, y fue un menor, claro, de 17, 16 años, pero un menor. ¿Qué mensaje? ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Cuál fue la participación de él? Vamos a identificar su responsabilidad en el grado de participación, claro, y vamos a ver si ella era una menor o no era una menor, también. Aquí viene algo bien importante, y ya casi vamos finalizando, que es, nos metemos a hablar un poquito, pero es porque les pedimos nosotros que respeten también el criterio, y cuando digo no es que lo respetan, pues, sino que comprendan la ciencia de la pericia. De por sí el derecho es una ciencia, lo que pasa es que creo que no siempre lo aceptan tan claro, ¿no? Y con mucho respeto para todos ustedes, los abogados, pero sí es de prueba y error. ¿Qué es la teoría del caso? Fíjese, la teoría del caso, mejor dicho, antes de decir que es una ciencia, que es decir, la teoría del caso es bien sencillo. Los médicos manejamos el manual de Washington, el manual de pediatría, el manual de ginecología. Ahí hay una receta de cuestiones, ahí hay patologías con tratamiento, que es el Código Penal. El Código Penal es un manual de tratamiento médico. Si tiene faringoamigdalitis, ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas. Si asesinó a alguien, de 15 a 30 años de cárcel. Ahí está, la patología y el tratamiento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento? Entonces está el Código Procesal Penal y le dice cómo hacer la extirpación del apéndice y le va dando el paso a paso de cómo va a ser esa intervención o de cómo va a ser las preguntas. Entonces llegamos al componente de la teoría del caso que se está manejando acá con la Fiscalía, y precisamente la teoría del caso se establece en 3 elementos, que es la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. Con estos elementos, ¿qué queremos establecer? Sencillo. Mire, primero usted tiene la teoría fáctica, en palabra que me gusta del derecho, pero que son los hechos, el chambre, el chisme, la historia, el cuento. Esa es la parte. Pero ¿qué tenemos que ver? Que eso entre y violente la parte jurídica, que esté subsumible en un delito, en un artículo que dice esto es punible. Después de eso viene donde yo me siento a gusto, ¿verdad? La teoría probatoria. ¿Por qué? Porque con eso lo que vamos a hacer es demostrar que lo que se está diciendo que se violentó en la parte jurídica es cierto. Y vamos a llegar, bueno, los peritos cuando nos llaman, a hablar de eso ante el tribunal. Entonces, básicamente, eso es lo que tratamos de hacer cuando investigamos una escena. Y aquí tenemos, como les mencionaba, los 3 elementos de la teoría del caso, que es lo que se está utilizando acá en El Salvador por parte, en este caso, de la Fiscalía. Y así poder decir, ¿verdad?, o explicar estos elementos, ¿verdad?, que ya los he mencionado, que es la teoría fáctica cuando tenemos una historia, luego esto debe estar subsumible en la parte penal o en el tipo penal, pero no hay una prueba que lo establezca, pero luego tenemos los hechos que sí son probables. Y este es el círculo del proceso de investigación. Vamos a hablar del proceso de investigación con la Fiscalía, en nuestro caso por la oralidad, ¿verdad?, donde el fiscal tiene la dirección funcional. Hay algunos casos todavía donde es el Tribunal de Paz o algunos jueces que todavía tienen potestad, ¿verdad?, de investigar. Y vean cómo se da el ciclo de investigación. Y es un ciclo. Si bien es cierto, hay una dirección funcional, un director de la orquesta sinfónica, ¿verdad?, en un momento determinado, entonces tenemos que ver precisamente esta situación del fiscal, las inspecciones oculares, reconocer un cadáver o cualquier procesamiento de escena, hacer la investigación, utilizar el criterio evidencial y luego hacer las diferentes pruebas que podemos tener a la mano para que luego vuelva a llegar al fiscal. Pero es un ciclo, ¿verdad?, constante. La psicología forense, por ejemplo, en la parte del feminicidio, en la parte de inducción al suicidio, la autopsia psicológica, o en la parte de un suicidio, la autopsia psicológica, la parte de valorar en los menores el criterio de ser imputable o inimputable en el sentido estricto de la imputabilidad como lo interpreta la psiquiatría también, y el derecho, por supuesto. Y por último, para cerrar, al final de cuentas no al final de cuentas, sino quería mencionar el tema del apego. Interesante, por ejemplo, estos menores de 4 y de 8 años que le llevaron el machete al joven pandillero,
Pregunto, ¿cómo irá a verse esta vinculación de su núcleo alrededor de la violencia a futuro, con violencias a sus hijos, con violencia a su mujer, con violencia a su pareja, con violencias hacia la sociedad? ¿Qué relación estrecha irá a tener? Hablando de una manera ligera el apego, ¿verdad? Tal como, y voy a leer textualmente antes de finalizar, se propone que el significado de las agresiones que se producen en el marco de relaciones afectivas adultas ha de buscarse en la matriz particular de las relaciones del sujeto en la infancia. Cuando dichas relaciones no han sido adecuadas, la persona tiende a reaccionar con agresividad cuando percibe amenaza o se siente en peligro. Estas reacciones se caracterizan por ser desorganizadas, precisamente porque no hay una intencionalidad per se, sino que es una reacción que se pueda dar, y por carácter de capacidad para encontrar formas adecuadas de adaptación. Finalizo dando las gracias, finalizo diciendo que es importante proteger a la niñez, finalizo diciendo que la prueba pericial, por aquí dicen que es la reina de las pruebas, no sé si en Argentina será igual o en el resto de países, pero lo interesante es la convicción con la que podemos trabajar precisamente para este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque yo como perito debo de aportarle lo suficiente cientificidad a lo que elaboro como peritaje o como dictamen, para poder contribuir a la restitución de los derechos desde esta perspectiva en el caso de niñez, menores, niñez, adolescencia y familia. ¿Por qué? Porque precisamente es a ellos que les queremos dar un futuro mejor y un área de desenvolvimiento mejor. Gracias. La verdad que estuvo muy claro y te agradecemos muchísimo los aspectos que has tocado. Realmente para nosotros también, más allá que son distintas realidades, sabemos que hay niños y niñas que están creciendo realmente en un ambiente que no es el mejor. Tú hablabas de los niñitos, de los hermanitos, de a qué edad empiezan a haber violencia. Y justamente una de las cuestiones que también nos planteamos en el tema de las pericias sobre la capacidad de comprender de los y las adolescentes es el tema del consumo, ¿no? El consumo que a veces también puede incidir para que ellos en ese momento puedan entender de manera, como tú decías, quizás estén un poco determinados por toda esta situación familiar, social, a cometer este tipo de hechos, ¿no? ¿Eso Claro. cómo se valora digamos, de los médicos forenses cuando tenemos que hablar sobre capacidad? Tú hablaste un poco el tema de la edad. En la mayoría de los países latinoamericanos es la edad el índice que se toma para saber si comprenden o no, pero también se podría ver de qué manera, ¿no es cierto?, podemos ver esta capacidad plena cuando un niño está educado en estos parámetros violentos. Claro, definitivamente la madurez biológica versus la madurez mental son dos elementos que normalmente no van de la mano y tú los puedes ver. Incluso voy a decir algo que es una realidad y por lo menos se aplica en El Salvador, ¿no? Las mujeres, las niñas son más maduras a menor edad, mentalmente hablando, más que los varones. Cuando las niñas ya se arreglan un poquito, todavía nosotros estábamos con una pelota en la calle, ¿no? Entonces, precisamente ese nivel de madurez puede tratar de implementarse porque hay que ver qué tan seguido la judicatura, el fiscal, el juez nos pide o piden ustedes para que los oriente un perito, para que les dé una apreciación, una aproximación, porque al final, si tenemos en el caso de un menor infractor, que es el término que antes se les daba, ¿no? Hoy es menor, no me acuerdo ahorita, pero es un poco más largo el término. Entonces, cuando hablamos de un menor que ha cometido un delito, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicarle el proceso de resocialización, de reintención? ¿Y cómo podemos buscar no victimizarlo también? Porque lo que sucede es que después lo podemos volver como víctima. Recordemos que el derecho penal normalmente lo único que hace es, bueno, estruja a la víctima, maltrata a la víctima, le saca lo que necesita para meter a la cárcel a alguien, y entonces al que mete a la cárcel, pum, una vez adentro está detrás de las rejas, se acabó. Ese es nuestro sistema y así terminamos. Quizá una manera, ¿no?, más humana de ver a la persona, al ser humano, todos iguales, no todo lo que se dice, o la víctima, la niña, esa descalificación de la mujer, cuando en realidad es una víctima en que una persona adulta con un conocimiento y una capacitación diferente la está llevando a ciertas conductas, ¿no? Exacto. Entonces, qué importante es ver cada ser humano. Acá, por ejemplo, desde la interdisciplina, por eso esta asociación nuclea no solamente a magistrados, sino a todos los que trabajan, y tú estás invitado también a integrar este tema de decir, bueno, a ver,
cómo podemos observar a la persona real de manera integral, no solamente un aspecto, la edad, o que a veces son víctimas, pero realmente ellos provocan esta victimización. Entonces, claro, ¿qué definitivamente. el adolescente desde su integralidad y desde qué manera pudo o no comprender lo que hizo y cómo hacemos para con otro tipo de respuestas más logremos que pueda llegar a comprender, ¿no es cierto?, lo justo, lo injusto, o lo que debe o lo que no debe hacer? Así es, definitivamente. Debemos de interactuar multidisciplinariamente y No hay precisamente caso por caso, caso por caso. Es así. La verdad que estamos muy realmente agradecidos por tu visión, porque necesitamos un cambio, esta interacción entre los que estamos por ahí para resolver una situación, para investigar un caso a los fiscales, para resolver lo que es justo a un juez, y fundamentalmente basado, ¿no es cierto?, pericias de personas especializadas en esa persona. O sea, un perito, no, por ahí, si no tiene informar de manera adecuada, bueno, qué es lo que se debe y cómo, ¿no es cierto? No sé, es Claro. lo que también estamos tratando de tener en cuenta, ¿no? Así que bueno, todo, Miguel, estamos muy agradecidos. Sí, dime. sí, no, sobre todo no maquilar casos, porque a veces lo que sucede es que maquilamos y por tanto al maquilar estandarizamos y todo lo medimos por igual. Eso. Gracias definitivamente por la oportunidad. De verdad que ha sido interesante participar. Estamos muy agradecidos y atentos a todo lo que está sucediendo en el Congreso. Bueno, les agradecemos muchísimo, realmente es un congreso interdisciplinario, la parte asincrónica de la que tú participas está realmente nutrida de todas las ciencias y de estos aspectos también. Esta tarde también hablaremos con Antonio Unzueta, que nos va a hablar sobre el adolescente desde la parte psicológica. Estamos muy agradecidos y esperamos seguirnos capacitando juntos y que América Latina realmente tenga una mirada, ¿cierto?, identidad, y que nuestros adolescentes y nuestros adolescentes tengan la posibilidad de tener un enfoque, ¿no es cierto?, mucho más humano y sobre todo más certero. Y agradecemos muchísimo, Miguel, y esperamos que puedas estar en otros congresos y la verdad cada día más salvadoreños puedan también compartir su experiencia y también su sabiduría, ¿no? Gracias, muy amable Marina, por la invitación, a la orden también, y pues aquí estamos siempre a la orden. Ojalá que ya el próximo año, en la próxima edición, ojalá que se pueda hacer presencial y así pues poder departir mejor y poder interactuar. Gracias. La pandemia nos ayude y muchas gracias de corazón. Estamos unidos con ustedes y con todas las personas que están trabajando por el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Muchas Excelente. gracias. Un placer.